Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro programa Visión Código 520, más cerca del empresario. Hoy tenemos con nosotros nuestro invitado de honor, Eliseo Cuadrado de la Guía, quien en estos momentos se encuentra en Madrid. Bienvenido, Eliseo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Muchas ido? gracias. Bienvenido al programa. Buenas tardes en Colombia, buenas madrugadas en España, Paula. Bienvenido a este programa. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante. Vamos a darle un gran agradecimiento a Colombianar en alianza con Código 520, quien para nosotros es muy importante el tema de responsabilidad social empresarial, y nos acompaña Eliseo, que es experto en gestión de fundaciones universitarias, cooperación internacional, responsabilidad social empresarial. Es autor de diferentes artículos de opinión en diferentes revistas especializadas, periódicos españoles y latinoamericanos. Director actualmente de la Fundación de la Universidad de Castilla de la Mancha. Para nosotros es un gran honor aquí en Colombia tener la presencia de Eliseo Cuadrado de la Guía, en donde nos va a hablar un poco de responsabilidad social empresarial. Bienvenido, Eliseo. Muchas gracias por la invitación, Paula. Bueno, ahora cuéntanos, Eliseo, ¿qué entiende usted por responsabilidad social empresarial? Bueno, este no es un concepto nuevo, Paula, es un concepto que viene de, bueno, pues de antes incluso de la Segunda Guerra Mundial. Habría que hablar un poquito de economía. Vamos a intentar que esto no sea muy técnico y que sea comprensible para la gente. Pero digamos que antes de la Segunda Guerra Mundial, de principios del siglo pasado, la economía básicamente se basaba en la filantropía desde el punto de vista de la responsabilidad social. Era un modelo más asistencialista. Llega la Segunda Guerra Mundial, termina en el año 45 y se construye un poco lo que es la nueva gobernanza internacional. Y ahí pugnan dos modelos económicos, ¿no? Un modelo económico muy basado en el neoliberalismo, básicamente de Keynes, de Adam Smith, etcétera, y otro modelo, más en la línea de la Escuela de Chicago, que un poco ya ve la economía desde el punto de vista del desarrollo y ve cómo el empresario debe formar parte de la solución a los problemas de la economía mundial. Ahí se sitúa la responsabilidad social. Durante todo el siglo pasado, a partir de los años 50 o 60, estas dos teorías, como digo, de alguna manera se contraponen y se empieza a crear la arquitectura internacional de Naciones Unidas, se empieza a crear modelos ya de desarrollo sostenible, las cumbres de Kioto, empieza a tomarse preocupación sobre el cambio climático y algunos economistas, como el caso de Porter, etcétera, Sami Amir, etcétera, empiezan ya a discutir un poco el modelo de desarrollo de lo que se llamó la globalización económica. En ese contexto aparece ya el Pacto Global, ya estamos hablando del 99, y por otro lado empiezan a hablarse de los objetivos del milenio, del desarrollo sostenible, bueno, de un conjunto de instrumentos internacionales que un poco lo que hacen es situar a la economía en el plano de las personas, más del capital, ¿no? Más que del capital. Bueno, a partir de ahí podemos entender la responsabilidad social y hay muchas definiciones como la estrategia que adoptan las empresas de todas las políticas de desarrollo para anticipar y minimizar los impactos desde el punto de vista económico, social y ambiental y contribuir a la solución en términos de desarrollo económico integral de los países. Y esto hoy día ya se sitúa mucho en lo que es la Agenda 2030, los modelos de desarrollo sostenible y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de los que después hablaremos. Perfecto. ¿Cómo ha evolucionado el concepto en el transcurso del tiempo? Bueno, los últimos 15 a 20 años, que es cuando más se ha desarrollado todo el tema de la política de responsabilidad social con los estándares internacionales, como el GRI, como las normas ISO, la ISO 26000, etcétera, yo diferenciaría tres planos, ¿no? Los países llamados del tercer mundo, que prácticamente no han escuchado hablar de la responsabilidad social empresarial. Por otro lado, Europa ha avanzado mucho. Fíjate que el 47% de los informes de sostenibilidad del GRI se proyectan en Europa. En América Latina solamente el 15%. El debate en Europa del RSE está muy basado en la transparencia, por un lado, producto de los casos de corrupción política de los que después también hablaremos, y en los temas medioambientales, ¿no? Y precisamente a partir de la Carta Verde de la Unión Europea del año 2001 es cuando en Europa se empieza a tomar conciencia mucho más específicamente sobre el RSE, hasta el punto de que la mayoría de los países ya tienen planes nacionales, tienen leyes específicas en materia de responsabilidad social y de alguna manera ya se ha tomado conciencia por parte de las empresas, también con el compliance, del que después hablaremos,
de que hay responsabilidades por los impactos que las actividades económicas generan. Si nos vamos a América Latina, a tu región, después hablaremos de Colombia, en América Latina todavía el proceso es más tardío. En América Latina se habla de RSE desde hace 10, 15 años aproximadamente. América Latina produce básicamente el 15% de los informes de sostenibilidad. Colombia solo el 2,2% a nivel global, ¿de acuerdo? Pero América Latina, Paula, tienes que tener siempre en consideración varios factores que condicionan la vigencia de la responsabilidad social. El primero, y fundamental, es el sector informal de la economía. La economía en América Latina representa el 60% del global de la actividad económica. Por tanto, tenemos fuera de los sistemas de protección social a casi 130 millones de trabajadores. El segundo elemento que hay que tomar en consideración es la corrupción política. La corrupción política en América Latina es un problema muy serio porque lo hemos conocido más recientemente por los casos como los de Odebrecht, por ejemplo, que ha atravesado prácticamente todos los gobiernos nacionales. Pero fíjate que en el índice de transparencia internacional solamente Uruguay y Costa Rica están entre los 20 países con menor nivel o mayor nivel de transparencia. El resto de los países latinoamericanos están prácticamente por fuera del sistema y se encuentran entre los 50 y 60 países que presentan casos de corrupción más acusados. El tercer nivel en América Latina que tenemos que tomar en consideración es el tejido empresarial. Son pymes, básicamente. Cuando hablamos de la RSE parece que hablamos siempre de las grandes multinacionales, las grandes empresas. Bueno, el 70% de la economía latinoamericana son pequeñas y medianas empresas. Y, por tanto, la RSE tiene que llegar ahí. Y no está llegando, ¿no? Y después hay sectores estratégicos como la minería, como los recursos naturales, las materias primas, la privatización de sistemas, por ejemplo, en telecomunicaciones, que están afectando mucho la manera de entender la responsabilidad social en la región. Por tanto, hay que distinguir. En Europa, antes del COVID, antes de la pandemia, la RSE ya formaba parte de la lógica pública de los países. En América Latina es incipiente, ha avanzado bastante, pero hay problemas estructurales desde el punto de vista económico y social, siendo la región más desigual del planeta, que tenemos que tomar en consideración. Bueno, la invitación es para que todos los empresarios se conecten ya mismo, para que hagan sus preguntas. Con nosotros se encuentra Eliseo Cuadrado de la Guía, quien nos va a brindar información, una persona experta en cooperación internacional, en responsabilidad social empresarial. Aprovechemos esta gran oportunidad, señores empresarios, y empiecen a hacer sus preguntas. Cuéntanos, Eliseo, ¿cómo es la responsabilidad social en América Latina? ¿Cómo se está manejando actualmente? Bueno, vamos a hablar de América Latina y después vamos a hablar de Colombia. A ver, América Latina en este momento, como decía anteriormente, contribuye con un 15% de los informes de sostenibilidad, básicamente. Hay países que han avanzado mucho. Yo diría México, Brasil, hasta hace unos años, Chile. Costa Rica es un país que tiene una cultura medioambiental muy situada. Todo su nivel económico se basa fundamentalmente en la economía verde. Y después están un poco los países andinos, que básicamente estructuran su economía fundamentalmente en torno a los recursos naturales, las materias primas y todo lo que es el sector minero. Entonces, como decía anteriormente, el gran problema es la formalización de la actividad económica. Yo lo conozco muy bien por el tema del trabajo infantil. El trabajo infantil en América Latina, que es uno de los sectores claves de la responsabilidad social, se sitúa básicamente en el sector informal. No hay prácticamente trabajo infantil en el sector formal de la economía. Sin embargo, el problema es cómo sigue toda la cadena de valor. Entonces, en el caso de América Latina, la minería del oro, todo el sector pesca, los recursos naturales, los aspectos medioambientales, están siendo objeto de un tratamiento especializado en materia de responsabilidad social. Pero, como digo, si no conseguimos la formalización económica y, por otro lado, actuamos sobre el sector pymes, va a ser muy difícil conseguir resultados de impacto importantes. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que consolidar políticas públicas en materia de RSE, fomentar la cooperación internacional, invertir recursos económicos fundamentalmente en el asentamiento de lo que son las políticas de inspección y control, sobre todo en actividades extractivas, e ir generando una cultura muy relacionada con el consumo responsable. Y esto solamente se consigue a través de la educación. Cuéntanos cuáles han sido los principales avances que se han realizado ustedes en Latinoamérica. En el caso te refieres de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el caso del gobierno español, ¿sí? Bueno, nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, también producto de mi vocación latinoamericana, porque allí he vivido más de 20 años, hemos ido desarrollando acciones formativas en distintos niveles, ¿no? Pero fundamentalmente en materia de responsabilidad social, empresas y derechos humanos.
Han sido más de 600 egresados los que han participado en actividades nuestras formativas, fundamentalmente en la ciudad de Toledo, y eso nos ha permitido ir generando una red latinoamericana de expertos en responsabilidad social. Esa acción formativa además se ha visto complementada con otras fórmulas que hemos ido diseñando in situ en los diferentes países, ¿no? Entonces, en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, en el ámbito de las consultorías medioambientales, tenemos una actividad bastante intensa, muy vinculada a la acción académica, ¿no? Pero pretendemos llevar esto también directamente a América Latina. De hecho, estamos pensando en poder desarrollar en Cartagena, Indias, precisamente con alguna universidad con la que ya tenemos contacto, por ejemplo, la Universidad del Externado, la Universidad del Norte, etcétera, poder desarrollar alguna titulación específica en Cartagena sobre responsabilidad social y crear un pequeño observatorio del avance de experiencias que se están desarrollando en los diferentes países. Qué bueno y qué interesante que estés. Esperemos que próximamente nos puedas visitar aquí en Colombia y podamos tener ese encuentro en Cartagena, porque en estos momentos es fundamental que las organizaciones se sensibilicen de esas buenas prácticas y expertos como ustedes en Europa, que son los que saben, que son los que nos conocen, nos transmitan esa información y podamos sensibilizar a las organizaciones pequeñas y medianas de la formalidad y de las buenas prácticas. Háblanos un poco del tema de cooperación internacional. ¿Qué es lo que has venido desarrollando actualmente? Bueno, más que actualmente, prácticamente toda la vida, ¿no? Yo entré en cooperación internacional un poco por casualidad, básicamente cuando empezaba la cooperación española ya por mediados de los años 80. He vivido en Nicaragua, he vivido en Perú, he vivido en Colombia 3 años, entre el 86 y el 89, como director de la cooperación española, y después estuve trabajando más de 8 años en materia de cooperación internacional con Naciones Unidas, ¿no? Bueno, mi recorrido ha estado muy a caballo entre lo que son los derechos humanos, el desarrollo, la cooperación internacional y ahora últimamente la vida académica, ¿no? Obviamente, el desarrollo cubre muchas facetas, Paula. Ahora estamos hablando de empresas, pero tenemos que hablar del tercer sector, tenemos que hablar de los grandes problemas que afectan al planeta, que nos están afectando a todos, ¿no? El tema de los refugiados, por ejemplo, es un tema bien severo en Europa. Estamos hablando de más de 50 millones de refugiados en el mundo. Ningún país escapa de este problema. En el caso vuestro tenemos el problema interfronterizo con Venezuela, el caso centroamericano y la migración o el intento de migración hacia Estados Unidos. Por tanto, ahí tenemos un drama social, ¿no? Solamente en el Mediterráneo se han ahogado 36.000 personas intentando buscar un modelo de bienestar, huyendo de conflictos, de más de 35 conflictos bélicos que existen en este momento activos en el planeta. Ese es un tema bien serio. Pero podríamos hablar de la violencia de género, que afecta, por ejemplo, imaginemos en países como México, pues prácticamente 1 de cada 10 personas. Podríamos estar hablando del problema de la infancia, donde prácticamente 8.000 niños al día mueren producto de la desnutrición. Podríamos estar hablando del problema de la venta de armamento, de los paraísos fiscales. En fin, el desarrollo toca prácticamente todos los aspectos que se relacionan con nuestra propia vida, ¿no? En Colombia lo sabéis muy bien, porque estos problemas los habéis vivido muy de cerca, ¿no? Por toda la conflictividad social y política, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco mi ámbito de actuación en estos últimos años y, como digo, todo esto lo intento llevar al recorrido de la educación. Simplificando, he llegado a la conclusión de que todo pasa, todo empieza y acaba por la educación. Si somos capaces de crear una cultura responsable, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista medioambiental, pues yo creo que podremos ir consiguiendo objetivos para consolidar y cohesionar socialmente las sociedades. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Eliseo. ¿Qué opinión tienes tú en los avances que se vienen realizando en Colombia en relación a la responsabilidad social, empresarial y la sostenibilidad? Cuéntanos qué opinas de lo que venimos realizando nosotros. Bueno, Colombia es un país apasionante, en todos los sentidos. No lo digo porque esté hablando en este programa, ¿no? Es un país que engancha, sí, es un país que engancha, lo digo directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que es un país que tiene potencialmente todo. Es un país que tiene recursos naturales, tiene gente, una población relativamente joven, es un país con un buen nivel de descentralización, un buen nivel educativo. En fin, yo creo que tiene todas las características para ser un país que sea un poco el motor del desarrollo en el ámbito sudamericano. Dicho esto, en el caso de la responsabilidad social, el tejido empresarial en Colombia es muy importante. Colombia tiene aproximadamente 1.300.000 empresas, aproximadamente, año 2018.
veremos cuántas después del COVID siguen sobreviviendo económicamente, ¿no? Pues fíjate que el 95% son pymes o micropymes, ¿no? Por tanto, estamos ante un tejido empresarial frágil, porque el pequeño empresario sabe del esfuerzo diario que supone superar los trámites burocráticos, todo el problema fiscal, la consolidación de su modelo de empleo, la lucha contra la gran competencia nacional e internacional que existe en su ámbito de actuación. Estamos en un tejido pymes. Bien, en segundo lugar, Colombia avanzó bastante en los años 90, fundamentalmente en el tema medioambiental y en la lucha contra la corrupción. Se firmaron varias leyes, incluso la Constitución del 91 ya habla del papel social de la empresa. Ese es un antecedente interesante, ¿no?, desde el punto de vista del RSE. Pero, como te digo, se firmaron muchos convenios y tratados internacionales de preservación medioambiental y, por otro lado, bastante de luchas contra la corrupción. Por tanto, el piso normativo está, aunque yo creo que falta tener una ley nacional de responsabilidad social y un Consejo Estatal de Responsabilidad Social que incorpore a todos los agentes sociales, empresariales del sector público. Sin embargo, curiosamente, en el caso de Colombia, en el año 2005 tiene un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Fue de los primeros países que ratificaron los principios rectores de Naciones Unidas, ¿no? Ese es un buen antecedente y yo creo que es una cuestión que hay que tomar muy en consideración porque de alguna manera marca que Colombia está señalando el paso correcto y es que tenemos que ver el desarrollo de la economía de la empresa muy situado en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Después, por otro lado, tiene iniciativas muy interesantes, ¿no? Tiene iniciativas pioneras en el ámbito ambiental, en los recursos naturales, en la integración de personas con discapacidad. Yo he conocido de cerca el tema del trabajo infantil, por ejemplo, en el que se ha avanzado muchísimo. Hemos llegado a acuerdos con Andy, se ha llegado a acuerdos con sindicatos. En el tema de la explotación sexual, que es un tema muy complicado en el tema del turismo del Caribe, Colombia ha firmado y los empresarios hoteleros el código del PAC, UNICEF, para evitar el tráfico de menores en el ámbito de la explotación sexual. Pero hay muchas fundaciones, la Fundación ANIA, la Fundación Biodiversidad, la Fundación Pacífico, empresas como Starbucks, etcétera. Hay innumerables ejemplos de proyectos de intervención en materia de RSE. Y después, desde el punto de vista gremial, ANDI me consta que ha desarrollado mucha acción formativa en materia de responsabilidad social. FENALCO Solidario, que yo creo que está en vuestro ámbito de actuación, tiene una certificación social relacionada con la responsabilidad social. Eso me parece muy significativo. Y, como digo, Colombia ha firmado el Plan Director en materia de empresas y derechos humanos. El Pacto Global de Colombia para mí es de los que mejor funciona en América Latina. No tanto el número de firmantes de empresas, sino por la cantidad ingente de actividades formativas que desarrollan. Así que yo creo que estamos en un momento muy importante si Colombia es capaz de superar esta crisis de la pandemia para seguir insistiendo en ese esfuerzo. Yo creo fundamentalmente que faltarían dos elementos, ¿no? Una ley de responsabilidad social y, segundo, el Estado, que es el mayor empleador, los ayuntamientos y los gobiernos regionales, empezar a incorporar cláusulas sociales en la adjudicación de obras y servicios a los empresarios que sean socialmente responsables. Si conseguimos dar ese paso de discriminación positiva, yo creo que la cultura de la responsabilidad social se irá sentando en el tiempo. Cuéntame, Eliseo, ¿cómo podremos nosotros sensibilizar o convencer a las pequeñas y medianas empresas para que se vinculen a este tema de responsabilidad social empresarial y de buenas prácticas empresariales? ¿Qué recomendaciones tienes para darnos? Bueno, yo creo que la pregunta que has hecho es el secreto de la corona, ¿no? Es decir, llevamos 20 años intentando ver cómo traspasamos el ámbito de las multinacionales, de las grandes empresas que tienen departamentos de responsabilidad social, de reputación corporativa, y llegamos al pequeño empresario. Bueno, nuestra experiencia, sobre todo en Europa, y habrá que irla llevando a América Latina, pasa por varios elementos, ¿no? El primero, que es fundamental, es que tiene que haber una ayuda estructural por parte del Estado para que las pymes, de alguna manera, se activen económicamente, tengan recursos, formación, tengan capacidad fiscal para salir adelante. Es decir, esta es la primera base fundamental. Y, como digo, y esto del COP puede ser una buena lección, acercar un poco la economía a lo local, a lo inmediato, ¿no? Al pequeño comercio, ¿no? Digamos, al emprendedor que cada día está intentando luchar por salvar su negocio, por mantener el empleo, etcétera. O sea, el primero tiene que haber una ayuda estructural por parte del Estado. El segundo elemento es el consumo responsable. Esto es básico. Tenemos que educar a los ciudadanos y esta es una buena oportunidad para consumir localmente, para primar al pequeño frente al grande. Esto no significa que yo vaya en contra de las multinacionales. Lo que significa es que si los pequeños y medianos empresarios representan el 95% del tejido empresarial y generan el 70% del empleo,
Tenemos que acostumbrar a que el ciudadano, y esto pasa por la educación en consumo, aprenda a reconocer el valor de lo local, el valor de lo pequeño, de lo inmediato, del microempresario. Por tanto, el segundo elemento es fomentar el consumo responsable. Y el tercer aspecto, al pequeño empresario hay que enseñarle a identificar, y esto es una parte muy importante de vuestro trabajo, que todo el mundo tiene un valor añadido que tiene que identificar. Cualquier pequeño empresario tiene algún aspecto diferencial. Lo importante es enseñarle a encontrarlo. Tiene, por ejemplo, aspectos de temas ecológicos, de cercanía, de calidad, de fidelización con el cliente, aspectos relacionados con el voluntariado, con la ética individual. Lo importante es que el pequeño empresario entienda que este es un factor de competitividad. Y esto enlaza con lo inicial, ética y competitividad. Tenemos que ligar la ética con la competitividad. Y el pequeño empresario tiene que empezar a reconocer en su trabajo, en su estrategia, en su empresa, qué valores son distintivos que en un mercado tan competitivo le pueden enseñar a identificar al consumidor como algo diferencial. Yo creo que esto pasa por mucha formación, por mucho trabajo con ellos, por entender que esto no significa una pérdida de recursos, sino todo lo contrario. Esto significa una inversión a futuro para tener un valor añadido diferencial en su actuación. Por tanto, apoyo estructural del Estado, servicios y adjudicación de obras en lo local por parte del sector público, consumo responsable a través de la educación y ayudar a la formación y la identificación del valor añadido del pequeño empresario. Estos tres aspectos son los claves para situar la RSE en el ámbito de las pymes. Cuéntame, Eliseo, con el tema de la pandemia y todo este tema del COVID, ¿cómo crees tú que migran las organizaciones y cómo está impactando en este tema principalmente? Muchísimo. Yo creo que el impacto real no lo vamos a saber hasta seguramente el corto o mediano plazo. Nadie sabe en este momento qué va a ocurrir. No quiero ser fatalista, pero, por ejemplo, se calcula una recesión económica a nivel internacional del 15%. Solamente en Europa ya se está hablando, en el caso de España, del 12% de pérdida del Producto Interior Bruto este año. Y fíjate que América Latina estaba creciendo en torno al 1,4% este año de una manera progresiva, igual que en el caso de Colombia. Toda esta recesión va a suponer un impacto económico en términos de pérdidas de puestos de trabajo, de economía, de pequeña y mediana empresa. Por tanto, esto es un factor que vamos a tener que tomar en consideración. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, aquí tendría que haber como tres niveles que tienen que llegar a una cierta conjunción. Primero, tiene que haber una lógica económica internacional diferente, Paula. Es decir, los paraísos fiscales y la corrupción es un elemento fundamental para sentar políticas económicas inclusivas de desarrollo y de cohesión social. Y ahí está la RSE. Démonos cuenta que, por ejemplo, hay más de 300 paraísos fiscales en el planeta. Ahí se está moviendo cerca del 15% de la riqueza mundial, del PIB mundial. Por tanto, hay que luchar contra los paraísos, contra la corrupción. En segundo lugar, hay que aprender del pasado. Colombia, como el resto de países de América Latina, van a necesitar una fuerte inyección económica del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y no se pueden cometer los mismos errores del pasado. Obligar a que los países hagan procesos de ajuste estructural que al final caen sobre las capas más desfavorecidas de la población. Hay que hacer inversión productiva, hay que ayudar a consolidar los sistemas públicos de salud, que van a ser fundamentales en el mediano plazo, hay que ayudar a contribuir fiscalmente para que las sociedades avancen en términos de igualdad, hay que invertir en educación, esto es básico y sustancial, y todo esto de lo que estamos hablando tiene que marcar un poco las pautas de políticas de responsabilidad social corporativa, donde el Estado, el tercer sector, las organizaciones empresariales tienen que ir de la mano, como digo, con este tipo de ajustes y de reformas estructurales que les tienen que llevar a un futuro inmediato que permita un crecimiento económico en 2 o 3 años. Hoy se encuentra con nosotros Eliseo Cuadrado de la Guía, experto en responsabilidad social empresarial, y nos da unas recomendaciones importantísimas para aquellas pequeñas y medianas empresas encuentren su propósito, la importancia de tener buenas prácticas empresariales, los valores corporativos. Esa es la función que tenemos en este programa en Visión Código 520, traer personajes de talla internacional como es nuestro amigo Eliseo, que esperamos que próximamente se encuentre con ese proyecto tan interesante de Cartagena. Invito a los empresarios para que inicien con sus preguntas.
Hoy vamos a traer una entrevista de aproximadamente 40 minutos, así que aprovechemos esta gran oportunidad. Tenemos a Eliseo Cuadrado en Visión Código 520 en alianza con Colombianar, con un tema supremamente importante, la responsabilidad social empresarial como un reto importante. Nuestro objetivo es sensibilizar a las organizaciones para que adopten estos valores en sus organizaciones desde sus inicios. Muchísimas gracias a Eliseo por su tiempo, por su espacio, por compartir con nosotros este tema tan interesante en donde el propósito de Visión Código 520 es mostrarles a las organizaciones para que se conecten con su código, con su propósito. Cuéntanos, Eliseo, cuando una pequeña empresa va a iniciar su proyecto, ¿cómo puede esa organización encontrar eso que tú mencionas, que son los valores, y cómo puede impactar? Cuéntanos algunos recomendaciones pequeñas para estos empresarios que hoy nos están escuchando. Bueno, ahí tanto tu proyecto como FENALCO tenéis un papel fundamental. Vamos a ver, el análisis estratégico de una empresa, sobre todo pequeña, no es complicado. Ya hay ejemplos que yo os puedo enviar de autoelaboración de memorias de sostenibilidad. Básicamente es un cuestionario breve donde el empresario hace una especie de análisis interno de distintas dimensiones, ¿no? Primero, la dimensión económica, cómo está, la calidad del producto, cómo se encuentra, el sentido de pertenencia y conexión con el tejido local en el que opera, aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, si tiene impactos ambientales, y otros aspectos que tienen que ver con su modelo de inversión social, cómo está conectado socialmente ese empresario en su entorno local y qué aporta. Eso se puede llevar a un cuestionario de preguntas para que el pequeño empresario identifique, como digo, que algunas de estas cosas ya las está haciendo y que son importantes como un valor añadido. Pongo ejemplos concretos, ¿no? Cuando vamos a un supermercado o cuando nos acercamos a una tienda, vamos a hacer cualquier evento de consumo, inmediatamente lo primero que vemos es calidad y precio. Tenemos que enseñar al consumidor que hay un valor social añadido y que en igualdad de oportunidades el consumidor puede ser muy receptivo a ese valor social diferencial, ¿no? Cuando hay una etiqueta verde que demuestra el interés medioambiental, cuando hay una etiqueta social porque integras un colectivo con discapacidad, cuando desarrollas un plan de igualdad porque integras, por ejemplo, a colectivos de mujeres que normalmente tienen dificultad de entrada al mercado laboral, cuando has hecho, por ejemplo, alguna acción de voluntariado o alguna pequeña acción de inversión social en el entorno que operas, todos estos son factores que se pueden etiquetar de los productos. Por eso digo que es muy importante que las organizaciones de empresarios ayuden a formar a estos pequeños empresarios, emprendedores, y ellos aprendan a conceptualizar qué valores diferenciales desde el punto de vista social tienen. Si somos capaces de conseguir eso y conseguir la educación para el consumo, que el consumidor reconozca ese valor, yo creo que la PYME tendrá una entrada en el mercado de la responsabilidad social. Para eso es muy importante, Paula, la formación, el asesoramiento permanente, el reflexionar sobre qué valores sociales, qué valor añadido tiene, digamos, ese pequeño empresario y también sus stakeholders y la cadena de valor en la que opera. Importantísimas recomendaciones que nos brinda hoy Eliseo Cuadrado de las buenas prácticas en responsabilidad social empresarial. Tenemos una pregunta, dice, ¿se pueden realizar intercambios con la fundación en España? Me refiero, puede ser a la universidad a la que tú eres director, ¿se pueden hacer intercambios desde aquí, desde Colombia? No solamente se puede, ¿no? Ojalá lo podamos hacer. En estos últimos 7 o 8 años, hablo un poco de memoria, en el posgrado de responsabilidad social han participado 500 estudiantes latinoamericanos. Yo me atrevería a decir que más de un centenar son de Colombia. Colombia tiene un dinamismo, un interés, una curiosidad en los temas de responsabilidad social increíbles. Han venido gente de universidades, del tercer sector, empresarios, algunos de Medellín, y os aportaremos la información. Claro que todos hacen intercambios de todo tipo, de información, académicos, de asesoramiento empresarial, de establecer convenios para que vengan compañeros del sector empresarial, en este caso que tú llevas a nuestros cursos de Toledo, ojalá pudieras estar bien tú. Bueno, y que de alguna manera en estos cursos, que es un entrenamiento y una formación especializada, donde además se enseñan a hacer memorias de sostenibilidad, recorremos todas las dimensiones del RSE. Pero como digo, puede haber muchas opciones de intercambio, de información, de formación, de presencia física, porque yo me he desplazado a Colombia, me desplazo un par de veces al año aproximadamente, por tanto, estamos abiertos a través tuyo
a cualquier solicitud de colaboración que se nos pueda plantear por parte de los empresarios, de las entidades académicas o del tercer sector de Antioquia y en este caso de Medellín. Claro que sí. Bueno, la invitación es que nos programemos desde ya. Ya tú me invitaste públicamente y allá voy a estar a hacer Perfecto. mi curso. Cuenta Pero, conmigo. pero cuidado que en el curso hay que trabajar, Paula. El curso es un curso que es de especialización y máster. Son 3 semanas intensivas. Lo vamos a llevar a julio del año próximo porque con el COVID hemos tenido que sustituir la actividad presencial de febrero y llevarla a julio. Y como digo, sí, es un entrenamiento formativo y sobre todo es el primer posgrado y máster iberoamericano de estas características que hay, ¿no? Mi ilusión, en el tiempo que me queda en la fundación, es poder hacer una versión presencial en España del posgrado y del máster y, como digo, poder hacer en Cartagena una réplica muy vinculada al tema de empresas y derechos humanos que espero que se pueda realizar en el ejercicio 22. Pero extiendo esta invitación a cualquier persona que a través tuyo nos quiera pedir información sobre el máster y el posgrado y claro que sí, como digo, más de un centenar de colegas colombianos han participado y por cierto con experiencias espectaculares, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista del tercer sector. Muchísimas gracias, Eliseo, quien nos invita a participar de los programas de responsabilidad social empresarial en España. Así que yo me apunto y voy a estar muy juiciosa. También invito a todos los empresarios que nos están viendo a través de Visión Código 520 en alianza con Colombianar, para que nos formemos, para que nos capacitemos y nos especialicemos en temas de responsabilidad social empresarial. A través de este programa voy a hacer una convocatoria interesante para que podamos viajar un grupo interesante, hacer un intercambio a Europa, especializarnos, porque nuestra misión es orientar a las organizaciones para que se especialicen en ese tema. Así que yo me apunto. Muchísimas gracias a Eliseo, quien nos acompaña hoy en Visión Código 520, más cerca del empresario, y nos da unas recomendaciones importantísimas en donde esa transformación histórica nos da una enseñanza importante, es que tenemos que ser buenas organizaciones con valores importantes, que empecemos con buenas prácticas empresariales dentro de la organización, externamente, realicemos inclusión social, equidad, competitividad. También podemos ser muy competitivos cuando tenemos valores en nuestras organizaciones. Es la invitación que nos brinda Eliseo Cuadrado de la Guía desde España, quien nos acompaña en esta transmisión, nuestro invitado de honor en Visión Código 520. Muchísimas gracias, Eliseo. Nos quedan 5 minuticos. Y bueno, cuéntanos, Eliseo, háblanos de un libro que tú te hayas leído y que en este programa todos nuestros invitados nos dan ese tipcito, el último libro que se leyó y que ha hecho en este tema de la cuarentena. Cuéntanos qué has hecho en la cuarentena allá en España. Bueno, en la cuarentena voy a contar las cosas que se pueden contar, ¿no? Digamos que he hecho, bueno. ¿no? No todas, ¿no? Pero bueno, las que se pueden contar, pues yo creo que como casi todo el mundo, ¿no? Teletrabajo, mucho teletrabajo, reflexionar mucho. Hemos desarrollado muchas acciones formativas de carácter online, y sobre todo cuidarnos físicamente, ¿no? Yo creo que eso es prácticamente el rasgo general de todos los que estamos viviendo. En vuestro caso ahora el pico un poco de la pandemia, pero aquí han sido 3 meses duros, ¿no? Porque hemos pasado, nuestra cultura mediterránea es muy presencial, ¿no? Es muy de piel, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es muy de calle. Entonces nos ha costado mucho adaptarnos a un sistema, digamos, introspectivo, ¿no? Desde el punto de vista personal. Ha sido complejo. Yo he aprovechado para leer mucho, para trabajar mucho, para reflexionar mucho sobre todas estas cosas que hemos hablado, etcétera, ¿no? Por otro lado, respecto al último libro, a ver, pues bueno, he leído un libro que se llama La mano de Fátima, de Ildefonso Falcones. Bueno, simplemente lo digo para el público en general, es un libro histórico, ¿no? Situado en la Andalucía de 1492, con la expulsión de los judíos, la vida de una mujer árabe, porque me interesan mucho todos los temas de interculturalidad, sí, un libro histórico. Pero yo puedo recomendar a la gente que nos escucha un libro que tiene que ver con la RSE, 2 libros, ¿no? Uno es El sueño del Celta, de Vargas Llosa. Es muy interesante ese libro, al que le guste Vargas Llosa, a mí me gusta mucho, porque sitúa precisamente la RSE a principios del siglo pasado, cuando las multinacionales británicas actuaban sobre la Amazonía peruana y creaban grandes elementos de explotación laboral. También se trasladaban al Congo con todo el tema de la industria extractiva. Es muy interesante porque te das cuenta que esto viene de hace 100 años, ¿no? Atrás. Y otro libro interesante de una autora que es obligatoriamente
para leer, para los que trabajan en RSE, Naomi Klein, canadiense, una activista que trabaja en el tema de derechos humanos y sobre los temas de impacto ambiental desde hace 30 o 40 años, un libro que se llama Non-Logo, el poder de las marcas, ¿no? Porque sitúa bien lo que estamos hablando. Es un libro de hace 15 años, después hizo algún otro sobre el tema del shock ambiental, pero ese libro Non-Logo sitúa un poco una persona que hace 30 años veía la trazabilidad de las multinacionales, la deslocalización de las multinacionales y veía cómo, por ejemplo, la mayoría de los artículos de las multinacionales se producen fuera. El sector textil, por ejemplo, en Bangladesh han muerto más de 3.700 personas. Ahí se fabrica la mayoría de la ropa que utilizamos, ¿no? Entonces explica un poco sector telecomunicaciones, sector textil, sector extractivo. Y entonces es la primera mujer que de una manera valiente empezó a denunciar internacionalmente que ese modelo económico llevaba, por un lado, pérdida de empleo en los países, que lo que tenían era el poder de las marcas, y unos altos niveles de explotación laboral en los países, digamos, más del sudeste asiático, donde se fabrican la mayoría de los artículos que producen las grandes multinacionales. Por tanto, yo recomiendo ese libro de Naomi Klein, Non-Logo. Recomendación importante que nos brinda Eliseo Cuadrado de la Guía desde España con unas sugerencias importantísimas. Recuerden la importancia, el poder de la marca y esto nos invita a que estos momentos de confinamiento y de pandemia aprovechemos la lectura para que nos formemos y nos preparemos para cuando ya podamos hacer el intercambio y podamos formarnos, ya tengamos unas guías importantísimas. Muchísimas gracias, Eliseo, por todo ese conocimiento. Mi admiración personal por la labor que tú estás realizando en temas de cooperación internacional con los refugiados, el tema de responsabilidad que están realizando hoy por hoy las multinacionales. Soy una admiradora número 1 de ti. Para mí es un honor que estés con nosotros en este programa. Espero que no sea la última vez, espero poder tener otra etapa, una etapa número 2 de responsabilidad social y competitividad y sostenibilidad, en donde aquí en este programa, en Visión Código 520, más cerca del empresario, en alianza con Colombianar, estamos fomentando a través de nuestra campaña la importancia de las buenas prácticas empresariales. Bueno, tenemos otra preguntita, dice, ¿en cuál o cuáles organizaciones de cooperación internacional se pueden apoyar las pymes colombianas para emprender el camino de la responsabilidad social empresarial? Bueno, muchísimas gracias a esta persona que nos está acompañando. Bueno, es muy buena pregunta. A ver, yo creo que la mayoría de las agencias internacionales están trabajando hoy día en la RSE. Yo diría, en primer lugar, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, porque es una organización tripartita, ¿no? Que incluye empleadores, la única de esas características, empleadores, sindicatos y gobiernos y ministerios de trabajo. Y como digo, el Pacto Global prácticamente surge de la OIT. Entonces yo creo que acercarse a la OIT, conocer a través del Pacto Global qué está haciendo la OIT desde el punto de vista formativo en materia de códigos de conducta, por ejemplo, para empleadores y pymes, yo creo que sería un primer acercamiento. Y después hay varias agencias, ¿no? La agencia suiza trabaja mucho en estos temas, muy preocupados en los aspectos medioambientales. La cooperación española también, como digo, ha trabajado mucho. La ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, que tiene una sede en Bogotá. Bueno, hay otras organizaciones. La agencia canadiense, por ejemplo, es muy vanguardista también en acciones de formación en ámbito de las pymes. Así que, bueno, yo creo que básicamente OIT, Agencia Suiza, Cooperación Española, Agencia Canadiense, creo que serían agencias que todas tienen oficina en Bogotá, a las que se puede ya ir echando un vistazo, junto con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el punto focal del Plan Director de Empresas y Derechos Humanos. Yo le diría a esta persona que ha preguntado que hay que echarle un vistazo al Plan de Acción en materia de empresas y derechos humanos, porque ahí están todos los actores nacionales y también las agencias internacionales que están contribuyendo con ese plan. Esas serían un poco unas recomendaciones inmediatas para el pequeño y medio empresario. Muchísimas gracias a todos los que participaron hoy en este importante programa con nuestro invitado de honor, Eliseo Cuadrado, en el programa Visión Código 520, más cerca del empresario. Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Eliseo. Y quiero decirle a las empresas que necesitan más información. Yo estoy en un contacto directo con Eliseo. Si tienen alguna duda,
necesitan información acerca de la universidad, estamos para atenderlos, porque aquellas personas que quieren hacer sus formaciones, sus intercambios, sí se puede hacer. Vamos a tener un canal, ya tenemos un aliado estratégico fuerte a través del liceo. Nuevamente, muchísimas gracias a los empresarios, mil gracias a Colombianar, nuestro gran aliado estratégico de Código 520 en este maravilloso programa, quienes traemos los grandes expertos internacionales para que nos dé las información a los pequeños y medianos empresarios, para que podamos crear empresas autosostenibles. Muchísimas gracias, Eliseo, por toda esta información tan interesante. Saludos a todas las personas que nos acompañan en España, en Madrid, que tenemos grandes seguidores. Muchísimas gracias. Te mando un besito. Espero tenerte muy próximamente en el programa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta luego. Mil gracias. Chao. Muchas gracias, Paula, a vosotros. Cuidaros mucho y nos vemos pronto. Hasta siempre. Okay.